¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de A Voz Plena 2.0. Les recuerdo que una de las mejores formas de apoyar este proyecto es suscribirse. Solo basta apretar el botoncito rojo que está debajo de esta pantalla y eso es todo. No se tiene que pagar ninguna cuota, ni llenar cuestionarios, ni nada por el estilo. Únicamente se van a enterar de los videos justo en el momento que los subamos al canal para que nos sintonicen inmediatamente. Y otra de las formas en las que pueden participar es dejándonos sus comentarios. Hoy quiero ser más enfático con este aspecto. Para nosotros sí es muy importante que ustedes arrojen su opinión ahí en los comentarios. Nosotros vamos a contestarles. Hay gente que sí nos ha dejado ideas muy amplias de lo que opinan del programa, del invitado, del tema que se trató, y les contestamos con confianza. Esa es una de las riquezas que queremos adquirir, que queremos generar con este programa, la discusión, y que ustedes entonces se sientan parte del proyecto, que no sean únicamente, que crean que únicamente estamos detrás de la pantalla y somos ajenos a ustedes. Queremos que el proyecto crezca con ustedes integrados, y la mejor manera es que comenten, que platiquen con nosotros. Nosotros les vamos a contestar los comentarios que nos hagan. Pues ahí está la invitación y los dejo con nuestro invitado del día de hoy, un poeta publicado, un poeta conocido, un poeta inteligente que tiene muchas cosas importantes que aportarnos, y lo mejor será que lo conozcamos y platiquemos con él. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí con nuestro invitado, el poeta José Manuel Resillas. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, es un gusto estar de nuevo contigo. Para mí es un gusto recibirlo. Mucha gente se refiere a usted con desprecio por la forma en la que se expresa en redes sociales, por los temas que critica. Pero poca gente siquiera se ha puesto a investigar a qué se dedica usted. Poca gente de la que lo critica ha leído algún material de los que usted escribe, conoce su poesía, los premios que ha ganado. Es decir, es usted un buen poeta. ¿Por qué a la gente le molesta tanto ser cuestionada? Porque no es fácil aceptar una crítica, no es fácil. Una crítica implica también verte al espejo. Ajá. Implica reconocer quién eres, tus límites, tus virtudes. Las virtudes las puedes aceptar, las puedes incluso engrandecer, puedes crear virtudes que no existen. Claro. Pero las limitaciones, las carencias, esa es la parte difícil que a la gente no le gusta ver. Y preferimos siempre voltear a otro lado cuando señalamos el rey va desnudo. Qué bueno que usó el ejemplo del rey, porque sí siento que estamos como en una especie de monarquía ridícula en el ambiente artístico, donde hay mucho miedo de que el rey se moleste y entonces me corte la cabeza. Bueno, y creo que el modelo más claro para eso sería el establecido por Norbert Elias en un libro que se llama La Sociedad Cortesana. Uh-huh. Es un libro que analiza el régimen de los Luises, pero se puede aplicar muchas de las cosas que él menciona en ese libro, y está traducido al español, lo puede leer uh-huh. Cualquiera de la gente que te oye, lo puede incluso buscar en Google, está en PDF. Pero, bendito siglo XXI. Ajá. Pero bueno, el libro fue editado por el Fondo de Cultura Económica. Sí. Y mucho del comportamiento de esta falta de división entre lo privado y lo público que vemos desde el mundo de lo político, desde el gobierno que padecemos, hasta el mundo de la propia ópera y de muchas otras cosas, obedece a un esquema cortesano. Así es. A un esquema vertical en donde no hay una frontera clara entre qué es lo público y qué es lo privado. Ajá. Problemas con el lenguaje, o cómo utilizamos el lenguaje aquí en México, donde le llamamos artista incluso al que sale en la televisión, en el programa del domingo en la mañana. Bueno, esto es una cuestión mucho más extensa que ameritaría una reflexión amplia, pero sí. Yo te diré que y he tenido esa discusión muchas veces uh-huh. en redes sociales. La cuestión del artista es y cómo se utiliza en el medio, especialmente en este medio, digamos, de cantantes y de músicos. Es como tantas otras cosas en este país, es un término que se utiliza para discriminar. Ajá. Es decir, un artista es el que está arriba y los que están abajo, esos no son artistas. Así es. Un artista puede ser
cualquiera, Ajá. de la misma manera que un músico es un músico sin importar si es Bach o si es el Commander. Utilizo esta comparación que a mucha gente le molesta y le desagrada. Mucha gente va a saltar, sí. Ajá, pero la música, tú no puedes definir la música diciendo que la música es arte. No, la música puede ser arte, puede llegar al nivel de Bach o de Monteverdi o de Beethoven o de Brahms o de quien tú quieras nombrar, pero hay otro tipo de música. Cada música cumple una función en el mundo de lo social. Sí. Si no entendemos las relaciones de lo social, entonces no importa qué palabras utilicemos, porque lo que somos, en lo que nos convertimos es en unos necios que estamos en nuestro nicho y desde ahí juzgamos el mundo y no entendemos lo que nos rodea. Y un artista, y yo lo he tenido incluso con compositores, con amigos músicos, un músico es el que hace música. ¿Cuál tipo de... La valoración que hagamos de esa música ya es otro asunto de otra discusión, la calidad de lo que tú quieras llamarle, pero también hay que reconocer que tú no le pides al Commander lo que le vas a... ni te puede dar lo que te da Bach, pero los dos son músicos. Sí. La historia nos ha mostrado que los creadores, los músicos, los compositores, los poetas suelen tener una postura social clara. Es algo por lo que no se han caracterizado muchos creadores, muchos artistas, muchos intérpretes de México. Le tienen miedo a tener posturas claras. Por un lado, despotrican en sus redes sociales. Son fenómenos interesantes que creo que vale la pena que empecemos a analizar. Se desbordan en redes sociales hablando mal del gobierno, de sus errores, de los gasolinazos, y por otro lado están dispuestos a hacer lo que sea con tal de chupar una teta del gobierno. Entonces, y vivir a partir de él. Están esperando mucho del proyecto de algunos jóvenes en formación es hacer vida a partir del dinero del gobierno, de las plazas del gobierno. ¿Cómo observa este fenómeno? Ese fenómeno siempre ha existido. E incluso en Mozart, justamente Norbert Elias, su último libro es un maravilloso estudio, para mí el mejor que he leído sobre Mozart, que se basa, que se llama Sociología de su genio. Sí. Y él analiza desde lo social a Mozart para demostrar que cuando tú analizas algo socialmente, no solo no lo minimizas y lo ridiculizas o lo empobreces, sino que muestras su verdadera grandeza. Sí. Pero él dice algo que es muy cierto y que yo siempre había sospechado que allí estaba. Se ha sobredimensionado, digamos, las ideas sociales de Mozart, sobre todo con las bodas de Fígaro, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad él no tenía ideas claras sobre política, no tenía ideas colectivas, no tenía... En parte por la época que le tocó vivir. Sí. Él es el reflejo de un momento histórico muy específico y muy concreto. Cuando tú ves lo que ocurre actualmente en el arte, y eso que decías de los músicos, ocurre exactamente lo mismo en poesía, claro, en narrativa. Sí. A mí lo que me llama la atención es esta disparidad entre lo social y lo artístico. Además, que no es estrictamente obligatorio que un artista tenga una postura social. Pero si la tiene que estar sustentado también en un trabajo, en el trabajo artístico riguroso, porque al final de cuentas, cuando pase la época que uno vive, esta que nos ha tocado en bien o en desgracia vivir, lo que vamos a juzgar no va a ser si esa persona apoyó o no a fulanito o a perenganito, sino ¿qué fue lo que dejó? ¿Cuál es el papel de la crítica en el mundo artístico? Depende de qué entiendas por crítica. Yo justamente te decía hace unos momentos que a mí lo que me interesa es el aspecto de lo social. ¿Qué significa? ¿Qué relaciones hay entre ese aspecto de lo social? Porque en el momento en que una obra aparece, tienes que juzgarlo de acuerdo a los parámetros no solo estéticos, sino éticos de la época en que le ha tocado vivir. ¿Qué significa esa obra? ¿Qué discurso lleva? Y eso implica que la crítica debe salirse del ámbito de lo meramente estético para dirigirse a lo ético. Si tú no te mueves hacia esa dirección, entonces esa crítica se queda en un lado, tiene un comportamiento absolutamente infantil. Es lo que yo siempre he dicho, ¿no? En el mundo de los adultos las cosas se discuten, no para ganar, sino para entender. Debemos entender la música. Por eso los prejuicios que tienen muchos respecto a la música contemporánea
o a muchas cosas de lo social, representan un serio lastre, porque si tú no entiendes esos dos aspectos y no los vinculas, entonces lo que estás haciendo es quedarte en el ámbito del aplauso. Muchos artistas exigen que la crítica la debe ser el artista, es decir, si vas a escribir sobre cantantes, debes ser cantante, si vas a escribir sobre piano, debes ser pianista, y no es el escritor quien debe hacer esto. Sí, pero el problema es, aquí tenemos un problema de comprensión. La crítica que tú mencionas, la primera, es la que estableció Schumann en su famosa revista del siglo XIX, XVIII, en donde él decía que el crítico debía ser efectivamente alguien que sepa, porque si no, ¿cómo vas a hablar de...? Pero el problema de esa crítica es que se queda solamente encerrado en el ámbito del músico. Siempre pongo el ejemplo de las construcciones que hacen los niños, que ponen un montón de cosas encima y llaman al papá y el papá los aplaude. Ese es el típico tipo de crítica musical técnica que se espera que se haga. En literatura también se hace, pero eso queda en el gabinete. Por supuesto que hay crítica técnica en donde tú analizas cómo está construida una obra y se lo expresas a alguien para que lo entienda. Y no nomás digas, bueno, es que este es un gran poema, ¿y por qué lo dices? Mira, y haces el análisis y se ve cómo está armado, cómo está construido. Pero ese trabajo se queda siempre atrás. A la hora de hacer la crítica, uno asume que el que hizo la crítica ya sabe ese aspecto. Pero en música, si tú no presentas eso, automáticamente te descalifican los propios músicos. Así es. ¿Hay crítica musical en México? Como en la literatura, no. No hay crítica. Lo que hay es un aplauso generalizado. Desgraciadamente, el otro aspecto muy grave que hay en la música, que no ocurre en literatura, es que hay muchos aficionados que escriben de música o de ópera porque les gusta a esta gente, pero en lugares como Europa o Estados Unidos esta gente simplemente no podría escribir. Y el problema es que en música, y voy a decir algo que va a sonar muy fuerte y muy feo, y a la gente no le va a gustar, pero bueno, siempre lo digo, la música es la gran puta. Porque todos, o sea, cualquiera oye algo y cree que puede opinar de aquello que acaba de oír. Cuando yo escribí de la visita que nos hizo la Orquesta Barroca de Friburgo, señalaba yo, ¿por qué oír? Yo me dirigía, no a los músicos, obviamente, me dirigía a los escritores, a los que casi nunca veo en un concierto, jamás veo a un escritor o a un colega en un concierto. Pero ese artículo estaba dirigido a ellos, señalando por qué considero yo que debería ser, en términos kantianos, un imperativo categórico ver por lo menos una vez en la vida las 9 sinfonías de Beethoven. Y como eso, hay muchas otras obras que deberían ser imperativos categóricos de verlos, de asistir y verlos en vivo una vez en la vida. ¿Cuál sería el papel de la poesía en el siglo XXI? Los editores, muchas editoriales incluso en sus recepciones de manuscritos dicen, poesía no se vende, que poca gente busca la poesía. ¿Cuál va a ser el devenir de la poesía en el siglo XXI? El mismo que ha tenido siempre. La poesía es como la música. Hay esta frase famosa que incluso Tower Records se apropió de ella, de Nietzsche, que la vida sin música sería un error. La poesía es algo parecido. La poesía es un milagro de palabras en el cual uno descubre algo que uno no sabía. Eso es exactamente lo mismo que pasa con la música. La música nos revela algo que no sabíamos de nosotros. Así es. Entonces la poesía, por supuesto, en las grandes editoriales nunca va a ser negocio, salvo que sea alguien como... Se interesa en la poesía cuando ya el autor ha hecho el trabajo más difícil, que es empezar, tener un nombre, ser alguien medianamente reconocido como José Emilio Pacheco, como Octavio Paz. Pero antes de eso, antes de ser famosos, Octavio Paz, hasta los años 50, casi los 60, Paz publicaba como nosotros publicamos hoy en día, en pequeñas editoriales que de repente alguien dice, tú le dices a alguien, editorial Botas, y te dicen, sí, era una editorial de los años 30 en México, pero nadie conoce el catálogo de ese desaparecido editorial, como no conocen las editoriales pequeñas de hoy en día. La Academia Mexicana de Poesía. La Academia Mexicana de Poesía es una asociación civil que creamos unos colegas
y yo, para hacer cosas que no puede hacer un individuo justamente, ¿no? Hablaba hace un rato de estas cuestiones de lo social y la academia justamente se inserta en ese ámbito de lo social. ¿Qué es lo que los individuos no pueden hacer que una institución sí puede hacer? Bueno, a nosotros nos interesa no regular qué escribe o cómo se escribe o qué debe escribir o qué no debe escribir un poeta. En ese sentido, alguien nos preguntaba, ustedes son la academia, ustedes deben definir qué es un poeta. Bueno, nosotros no vamos a definir nada, nuestra actitud es más bien sociológica, es constatar que hay toda una serie de cosas y de manifestaciones que entran dentro de lo que un grupo de individuos o de personas consideran poesía, independientemente de si a título individual yo estoy de acuerdo o no con aquello. Son dos cosas distintas. Pero lo más importante es que nos interesa la preservación de la memoria colectiva de los poetas. ¿Cuál es esa memoria? Las bibliotecas. Cualquier persona que conozca a un escritor sabrá que una parte muy importante de escribir es la adquisición de libros y la lectura. Entonces, quien lee termina por escribir, dicen por ahí. Eventualmente así es, ¿no? A eso se refería Borges cuando decía que otros se envanezcan de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Bueno, son dos procesos que van juntos, no necesariamente, pero que uno puede conducir al otro. Y a nosotros nos interesa tratar de preservar eso, porque bueno, ya se han muerto muchos escritores, narradores, poetas y demás, y todo el mundo lamenta la muerte de un escritor, de un artista, pero nadie se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con sus libros? No, sí, yo he vivido muerte de amigos artistas que veo que no hay una insensibilidad frente a eso y a su legado. Y lo que queremos nosotros es justamente preservar eso. Uno de los proyectos más ambiciosos que estamos desarrollando, que es algo que nos va a tomar tiempo hacerlo porque tampoco es algo que se hace como una quesadilla y ya está aquí, es crear la Biblioteca Mexicana de Poesía, en donde se alberguen toda clase de documentos, libros, bibliotecas, manuscritos, fotografías, registros en disco, etc. Y es algo que queremos hacer porque no hay instituciones en México que estén haciendo eso. Y otro proyecto que queremos es también llevar la poesía a donde normalmente no va, que es a escuelas, a gente joven, porque esos son los futuros lectores. Eso es algo que hicimos el año pasado en el Festival Diverso que coorganizamos con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, y vamos a tratar de ampliar eso este año con nuestra participación y hacer otras cosas de carácter académico y de divulgación del trabajo literario en el país. Pues ojalá que haya éxito. Apenas se conformaron el año pasado, son jóvenes, es una academia joven, sí. Y ojalá que haya el mejor de los éxitos a futuro en bienestar de los habitantes de este país, de los lectores de este país. Muchas gracias, José Manuel Resíes, por estar con nosotros y por compartir tanto conocimiento con nuestros televidentes. No, al contrario, gracias a ti y espero que no sea la última vez. Pues aquí estamos, no están ustedes para saber ni yo para contar, pero van 3 veces que hacemos este video. Esperemos que sea la definitiva, ¿verdad? Porque pues tenemos una cierta discapacidad electrónica, o sea, somos brutas para la tecnología. Y bueno, dirán, ¿quién es este hombre hermoso ahora? Pues no va a pasar. Resulta que es mi muy queridísimo amigo Fernando López Hernández, barítono de Guadalajara, Jalisco. ¿Usted cómo come las quesadillas? ¿Con queso o sin queso? Que él, pues se fue a triunfar 1000 a Alemania, pero también quiero que me hable de eso, pues qué tan triunfar 1000 o qué tan no. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas allá? Llevo 1 año estudiando canto y alemán. Bien, ella se fue a estudiar. Ahora, cuando tú te fuiste de aquí para allá, tu preparación, lo que tú llevaste para allá, ¿te sirvió? ¿Te valió? Claro que sí. Musicalmente hablando, sí. Siempre hay que seguir estudiando y siempre hay que seguir preparándose, pero sí, creo que era una buena preparación, buenas bases. Resulta que sí somos poderosas y todo, mira, sí triunfamos 1000. Y bueno, y cuéntame, ya que estuviste allá, que pudiste calibrar más o menos, pues,
¿Qué viste en las escuelas de allá? Yo puedo comparar únicamente con la Universidad de Guadalajara, que es donde en algún momento estuve estudié algunos semestres. Los maestros de canto, híjole, pésele a quien le pese, ni modo, no tienen la preparación adecuada para formar cantantes que se enfrenten a un mundo laboral. Cantantes de ópera, sí, ni modo, no tienen una buena técnica de canto. No son personas que están acostumbradas a estar frente a un público y pues esa es la gran diferencia, que los cantantes de las escuelas, bueno, al menos de las pocas que conozco en Alemania, son cantantes profesionales que cantan pues básico, ¿no? Pues si vas a cantar, están frente al público, vas a dar cantan clases con una de canto, orquesta, que hacen tienes que recitales, que hablan idiomas. A la gente que se quiere ir para allá, tú le recomiendas en tu experiencia personal que lo intenten, que vayan. ¿Qué sucede? Yo creo que depende mucho de cuál es tu ambición como artista y como cantante. ¿Qué es lo que quieres desarrollar? Porque hay cosas que puedes hacer desde tu país, desde tu ciudad, pero si lo que quieres es empaparte del ambiente operístico como es en una ciudad donde se producen, no sé, te puedo decir 12, 16 títulos cada temporada. Y aquí con 3 tremendos. Y siempre los mismos. Claro que es recomendable irte y ver qué pasa allá y cómo funciona y cómo son las audiciones y qué es lo que pide el mercado laboral. Y bueno, y tú así con toda tu hermosura, además, ¿qué nada? Déjelo, señora. Tú estate, tú envidiosa. Dime, ¿hayas tenido más oportunidades? ¿Tú crees que todo esto ha ayudado allá? Todo esto. Todo esto que tú ves aquí. No, yo creo que lo que cuenta es lo que puedas hacer. Vocalmente hablando. Vocalmente hablando, ¿verdad? Pues sí, claro. Pero bueno, lo importante es que tú has ido a desarrollarte. Aunque, claro, ahora se está consumiendo más a cantantes, se contratan más a cantantes que parecen modelos de alguna agencia. ¿Verdad, mana? Si ustedes no sueltan la gorda de chicharrón, pues no hay cómo, corazones, no hay cómo. ¿Cuál ha sido tu choque más fuerte estando allá? Mi choque más fuerte creo que la cercanía con las personas. La cercanía física. O sea, Esto ya es un delito. Si tú haces esto con un alemán en la calle, ya está gritando Hilfe. hasta aquí la dejamos hoy. Pues no soy Verónica Castro precisamente, ¿verdad? Para entrevistar, pero se hace lo que se puede con lo que hay. Hoy estoy muy en naturalita porque pues ahorita nos vamos Es guapísimo. a dar Me una encanta, ducha. Me encanta tu look. De veras, me lo llevo. No Bueno, se lo acabe, señora. No sea cállate tú, envidiosa. desgraciada. Y te estás come cuando. Bueno, beshis y nos vemos después. Bye. Pues como en otras ocasiones se quedaron muchos temas en el tintero y pudimos hablar durante muchas horas y de muchos temas con nuestro invitado. Nos despedimos recordándoles buscarnos en sus redes sociales, dar me gusta al video, compartirlo para que más gente aporte sus comentarios y opiniones. Y nos vemos en la próxima ocasión.